Hola, buenos días hermanos, qué gusto verles, qué gusto saludarles, qué gusto saber que Dios está con ustedes y que podemos empezar un domingo. Yo les iba a decir a los músicos, a la familia, que me hubieran dicho que era de rojo, ¿verdad? Para venir yo también de rojo y ponerme en la banda de ellos. Gracias a la familia Montejo por la alabanza. Y yo no sé cómo ven ustedes, se ve bonito, ¿verdad? El arbolito, se ve bonito las luces. ¿Sabe por qué, hermano? Se acerca la Navidad. Se acerca la Navidad. ¿Ya está listo para la Navidad? ¿Ya está listo? ¿Ya? ¿Ya fue a hacer tráfico? Porque si se da cuenta, el tráfico ha aumentado. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que ha aumentado? Porque la gente quiere salir a hacer sus compras, preparar la cena navideña, los regalos y todo lo demás, ¿verdad? Eso es lógico y eso es algo bonito también. Pero nunca olvidemos cuál es el verdadero propósito de la Navidad. Por eso es importante, hermanos. Existe polémica aún entre los mismos cristianos si hay que celebrar o no celebrar la Navidad, si el arbolito debe de estar o no debe de estar. No sé si usted sabe, pero esas polémicas cada diciembre se van acercando, ¿verdad? Y lo que uno debe de entender es el verdadero significado de la Navidad. Y cuando hablamos del significado de la Navidad, pues debemos de recordar que nos habla de la natividad, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si bien es cierto, hermanos, queremos celebrar el nacimiento de Jesús, pero yo no sé si usted sabe, pero había profecías en cuanto al nacimiento de Jesús. Profecías en las cuales se habían dado muchos años atrás y que el Señor Jesús viene a cumplirlas. Porque hay gente que dice, no, es que las profecías de Jesús no podrían ser porque estaban muy cerca, o no podrían ser porque esas no eran profecías, no estaban hablando de Él. Pero en realidad nos daremos cuenta que sí estaban hablando del Señor Jesús. ¿Sabe que el Señor Jesucristo es el tema central de las profecías del Antiguo Testamento? Y esto hace la diferencia a cualquier otro líder político, religioso que se haya levantado. El Señor Jesús enseñará la Escritura. Cada uno de los autores o escritores del Nuevo Testamento también dirán para que se cumple lo que está dicho. Cuando hablamos de profecía, estamos hablando de un género literario de la Biblia. Ahora, debemos de entender que cuando se levantaba un profeta, era necesario que lo que él estuviera diciendo tuviera un cumplimiento. Ahora, ¿cómo íbamos a saber si es profecía de mucho tiempo hacia adelante? Debería de haber entonces un cumplimiento inicial para después que hubiera un cumplimiento final o un segundo cumplimiento. Vemos en una profecía en Joel que tiene no 2 cumplimientos, sino va a tener 3 cumplimientos. Uno en Joel, otro cuando inicia la iglesia en Hechos y otro que habrá también cuando estemos con el Señor Jesús. Entonces, hay profecías de doble cumplimiento o esta de Joel que se habla de un triple cumplimiento. Ahora, ¿cómo veía el profeta? ¿Cómo veía? Dios le llamaba al profeta y el profeta veía hacia adelante, hacia el futuro veía, pero con 2 cumplimientos. Uno que tenía que ser inicial y otro tenía que ser más adelante. Porque si el profeta no daba la profecía correcta, entonces tenía que ser apedreado. ¿Sí? Moría de esa manera. Yo no sé cuántos recuerdan la historia de los caminantes que iban por el camino de Emaús. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan que el Señor Jesucristo se le apareció? Vaya conmigo a Lucas 24, esto como punto de partida solamente de la plática de hoy, la raíz de las profecías cumplidas.
y en especial las profecías que tienen que ver con el Señor Jesucristo y que tienen que ver con su nacimiento. Lucas 24, vamos a leer los versos 25 al 27. Lucas 24. ¿Se acuerdan que ellos iban por el camino, verdad? Y luego se encontraron con Jesús y dice el verso 25, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Escuche lo que dice. Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Jesús empezó a decirles la importancia que era de que realmente él era el Mesías, el que había resucitado. Y les dice, ¿saben qué? Insensatos, tardos. ¿Por qué no conocen la Escritura? Y dice el verso 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las Escrituras lo que se decía de él. Cuando uno recuerda el canon bíblico hebreo, había tres divisiones principales. Lo que era la ley, o también se le conocía como la ley de Moisés, ¿verdad? Esa sería la primera división importante en el Antiguo Testamento. Había otra división importante que se llamaba los profetas. Y en los profetas estaban los anteriores y los posteriores. Y ahí en los anteriores vemos a Josué, vemos esos libros que para nosotros serían los históricos, ¿verdad? Pero luego en la tercera sección también están los escritos, así se le conocía. Entonces, el canon hebreo se dividía en tres grandes bloques: la ley o Moisés, profetas y escritos. Y aquí el Señor Jesús hace bien esa división cuando habla solamente de estas dos divisiones. Vean el verso 27. Y comenzando desde Moisés, la primera división, y siguiendo por todos los profetas anteriores y posteriores, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Esto es muy importante, hermanos, porque Jesús resucitado les va a decir a estos hombres que van camino a Emaús, le van a decir que no leían bien la escritura. ¿Sí? ¿Que no leían bien la escritura? Miren, la escritura antiguo testamentaria hablaba de mí. Hablaba de mí. Por eso es importante, hermanos, conocer la escritura. Por eso es necesario conocer el Antiguo Testamento también. Me encantaba cuando enseñaba la clase de Antiguo Testamento, hermanos, porque es un cumplimiento el Antiguo Testamento de muchas cosas del Nuevo Testamento. Y es por eso que nosotros debemos de estar estudiando. El mismo apóstol Pablo dijo, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Y cuando dice toda la escritura, obviamente no estaba hablando del Antiguo y Nuevo Testamento en ese momento, porque todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento. Pero sí estaba hablando de todo el Antiguo Testamento cuando decía toda la escritura es inspirada, es soplada por Dios y es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Ustedes no conocen la escritura, no saben que desde Moisés, pasando por todos los profetas, hablaba de mí. Hablaba de mí. Ahora, bueno, quiero que veamos algunas profecías que se cumplen en Jesús. Vamos a ver a los escritores nuevotestamentarios haciendo la siguiente observación. Mateo diciendo, para que se cumpla la profecía. Y esto es algo importante, hermanos. ¿Por qué?
Porque cuando el profeta hablaba, el profeta sabía que iba a haber un cumplimiento inicial, pero no sabía qué iba a pasar con el otro cumplimiento. Entonces Mateo, Lucas dice, se ha cumplido la escritura. Esto es lo que dijo Isaías. Aquí se cumple. Y eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. La primera profecía decía que debía de ser descendiente de David, que el niño que iba a nacer tenía que ser descendiente de David. Vaya conmigo, por favor, a Lucas capítulo 1, versículo 32 y 33. Lucas 1, versículo 22 y 32 y 33. Escuche lo que está hablando. Escuche lo que dice. ¿Se acuerda que en el 31 dice que vas a concebir y vas a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús? Ve el 32. Y él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. ¿Ok? Tendría que ser descendiente de David. Tendría que venir del trono de David. Y dice el verso 33, y reinará sobre Israel para siempre, y su reino no tendrá fin. Es importante saber que el Señor Jesús venía de David. Si no me cree, hermano, vea por favor Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1 empieza con la genealogía de Jesús. ¿Por qué Mateo empieza con la genealogía? ¿No se ha preguntado? Porque Mateo está escribiendo a judíos y para los judíos era muy importante la genealogía. Por eso es que Mateo capítulo 1, versículo 1 empieza genealogía de Jesús. Y no es cierto que cuando nosotros ahorita en nuestro tiempo leemos las genealogías, lo único que aprendemos es que eran buenos para tener hijos, ¿verdad? O la otra cosa que aprendemos es sacar nombres para nuestros hijos de ahí, de la genealogía. No, para el judío la genealogía era muy importante. Tenía que ver de qué tribu venía, de qué clan podían venir. Por eso era muy importante. Entonces, vea esto. Era importante que Jesús viniera en cumplimiento a la profecía que se le había hecho a David, de que iba a venir un descendiente de él, porque su reino entonces sería eterno. Vaya conmigo, por favor, a segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel. ¿Se da cuenta cómo lo estoy diciendo, hermanos? Segundo libro de Samuel. No es segunda de Samuel, porque si fuera segunda, fuera carta. Como es libro, es segundo libro de Samuel. ¿Ok? Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 12 y 13. Aquí está hablando Dios con David. Mire lo que dice el versículo 12. Dice lo siguiente: pues cuando mueras y seas enterrado con tus antepasados, levantaré a uno de tus hijos, de tu propia descendencia, y fortaleceré su reino. Él es quien edificará una casa, un templo para mi nombre, y afirmaré su trono real para siempre. Obviamente tenía un cumplimiento inicial, que era con Salomón, pero también está pensando en lo futuro, más allá, con el Mesías, con el ungido de Dios, con ese rey que vendría a establecer su reino. Vea lo que dice, por favor, el Salmo 132. Hoy los voy a llevar a varios textos, hermanos. El Salmo 132, el versículo 11.
Dice de la siguiente manera: el Señor le hizo un juramento a David con una promesa que nunca retirará. Pondré a uno de tus descendientes en tu trono. En Jesús se cumple esta profecía. Jesús es el Mesías esperado, el Rey esperado, donde su reino será para siempre. Su reino no terminará. Y usted me dirá, ¿y cómo es que Jesús reina hoy? Bueno, el Señor Jesucristo dijo en las bienaventuranzas: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Y si usted sabe gramática igual que yo, se está utilizando un tiempo presente. No dice será en el futuro. No, es el reino de los cielos. Jesús reina, hermanos. Y a esto los teólogos le llaman el ya y el todavía no. Déjeme explicarle un poquito eso, porque se oye medio raro, ¿verdad? El ya y el todavía no. Es que el ya es que Cristo reina. Él es el Rey, ¿sí? Pero el todavía no es que todavía no está reinando como va a reinar en el milenio, cuando Él va a regir con vara de hierro y todos se van a doblar, todos se van a inclinar ante su presencia. Entonces eso es muy importante, hermanos. Segunda promesa: nacería de una virgen y su nombre sería Emanuel. Vaya conmigo a Mateo. Mateo, capítulo 1. Mateo, capítulo 1, versículo 21. Dice: y tendrá un hijo, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de ¿quién? De su profeta. Miren, la virgen concebirá un niño y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel, que significa Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Dice Mateo, cuando Isaías escribe, cuando Isaías ve la visión de Dios, he aquí una virgen concebirá. Y nosotros tenemos mucho problema con esa traducción de virgen, porque nosotros pensamos que virgen significa sin relaciones sexuales cuando lo está dando Isaías. Por eso muchas versiones traducen con Isaías, he aquí una doncella, he aquí una joven. Pero Mateo sí utiliza la palabra virgen. Mateo sí utiliza esa palabra como usted y yo la conocemos. Pareciera ser que en el tiempo de Isaías, cuando él ve la visión, una jovencita, una doncella, va a tener un hijo. Pero lo que hace Mateo es agarrar la profecía diciendo, ¿se acuerdan lo que dijo Isaías? Que aquí una virgen, sí, María, virgen sin relaciones sexuales, sí, ella va a tener este hijo. Esto es muy importante, hermanos, que lo entendamos. Que lo entendamos, porque lo andan queriendo quemar algunas versiones de la Biblia porque dice doncella en vez de decir virgen. Bueno, Nuevo Testamento sí utiliza esa palabra, sin relaciones. Hebreo no utiliza esa palabra, ¿ok? O tiene mucho más sentido también la palabra. Vea lo que dice Isaías 7:14 para ver el cumplimiento de dónde. Isaías capítulo 7, versículo 14. Dice, muy bien, el Señor mismo le dará la señal. Miren, la virgen concebirá un niño y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios está con nosotros. A esa profecía Mateo está diciendo que se está cumpliendo. María entonces, sin tener relaciones sexuales con José su esposo, concebido por el Espíritu Santo, que vea que esto que sucedió hace años, muchos años atrás, hoy en día
es cuestión de burla todavía, ¿sí? Porque cuando va la muchacha y le dice al papá, papá, quedé embarazada. ¿Y quién es el muchacho, verdad? Ah, no, no te voy a decir, ni que del Espíritu Santo hubieras quedado embarazada. ¿No es cierto? ¿Sí? Y hasta de broma agarramos esas cosas muchas veces, cuando en realidad fue un milagro de nuestro Dios, que una mujer sin tener relaciones sexuales pudiera quedar embarazada. Ahora, eso es lo primero. Lo segundo es ese nombre magnífico. Obviamente que primero dice que se va a llamar Jesús. Es que el nombre de Jesús significa lo que Él iba a venir a hacer. ¿Y qué significa Jesús? Salvador. Él va a salvar al pueblo de su pecado, que sería el nombre de Josué en hebreo. Entonces, es importante. Jesús, Emmanuel. El Emmanuel es el Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios mismo, en la persona del Señor Jesucristo, viene a esta tierra tomando forma humana, como usted y como yo, para poder venir, nacer como un niño pequeño, tener que crecer, desarrollarse y ser un adulto. Y ya en la edad adulta, Él tiene que ir a la cruz por ti y por mí. El Emmanuel está con nosotros. Siempre que recuerde la Navidad, recuerde algo sencillo, básico, que Dios está con nosotros, que el Emmanuel está con nosotros. Tercera profecía, que nacería en Belén. Ahorita cantamos, ¿verdad? En Belén de Palestina, ¿verdad? El Señor Jesús nació. Vaya conmigo a Lucas. Lucas capítulo 2, versículo 4. Mire, cuando usted está poniendo el árbol en su casa, cuidado porque luego pone ciertas cosas que no deberían de ir en el árbol, ¿ok? ¿Qué pone en el árbol? Pone las esferitas, las lucecitas, y hay gente que pone abajo un nacimiento, ¿verdad? ¿Quién pone nacimiento en su casa? Pone un nacimiento. ¿A quién pone en el nacimiento? A José, a María, al niño. ¿Quién más? ¿A qué más pone en el árbol allá? Los pastores, ¿verdad? Que llegan. Pone a los pastores, pone a una ovejita, un camellito, no sé a quién más vaya poniendo usted, pero luego cometemos un error. ¿A quién ponemos en el árbol también? ¿A los quién? A los reyes, ¿verdad? Entregando los presentes que llevaban, que por cierto, esa era una profecía también. Esa era una profecía que iban a venir gente del oriente para presentar regalos. Pero déjeme decirle que cuando los reyes magos, los sabios, no sé cómo quiera decirle, porque la palabra ahí no es como nosotros la utilizamos, reyes magos, no sería lo mejor, sería mejor los sabios, ¿verdad? Cuando llegan después de 2 años, hermanos. El Uber llegó atrasado, ¿sí? No llegó ahí al nacimiento, al pesebre, no llegaron. Cuando los reyes magos llegan, ¿a dónde creen que llegó? Pues a casa de quién? A casa del rey, de Herodes. Y le dice, mira, hemos venido porque sabemos que ha nacido el rey de los judíos. No, pues te equivocaste de casa porque aquí no es, ¿verdad? ¿Sí? No es aquí. Entonces hoy sí leamos, porque están indagando dónde iban a ser este Mesías. Mire lo que dice capítulo 2 de Lucas, versículo 4. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judá, en el antiguo hogar de David. Viajó hacia ahí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Esto es en Lucas, ¿verdad? Ahora vamos a Mateo. Mateo capítulo 2, versículo 1. 2,
1. Ok. Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y le preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarle. Cuando el rey Herodes oyó eso, se turbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó: ¿dónde se supone que nacería el Mesías? Escuche bien, verso 5. En Belén de Judea, le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Y tú, Belén, en la tierra de Judá, ¿no eres la menor en las ciudades reinantes de Judá? Porque de ti te saldrá un gobernador que será el pastor de mi pueblo Israel. Y eso lo tenemos en Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Belén como la ciudad insignificante para que el gran Rey de Reyes, para que el gran Jesucristo naciera, el ungido, el enviado por Dios naciera. Una ciudad pequeña, como dice ahí, pequeña en la tierra de Judá. ¿No eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá? O sea, Dios agarró una región insignificante para que el Señor Jesucristo naciera. Hemos visto 3 profecías. Descendiente de David, nacería de una virgen y su nombre sería Emmanuel. 3, nacería en Belén. Y la 4, esto es importante, nacería de la simiente de una mujer. ¿Se acuerda ahí en Génesis capítulo 3? Cuando Adán y Eva accedieron a comer del fruto prohibido, ¿recuerdan? Recuerden que se empezaron a esconder de Dios y Dios le dijo: ¿dónde están? Como que si Dios no supiera, ¿verdad? ¿Sí? Ellos ya se habían cosido hojas para taparse y ya el pecado había entrado y por eso iba a haber consecuencias. Vaya conmigo, por favor, a Génesis capítulo 3, verso 15. Dice la Escritura: y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás en el talón. O sea, tendría que ser un humano. ¿Sabe que Dios no mandó a un ángel a morir por nosotros? A un ser angelical. No, Él mandó al Señor Jesucristo tomando forma humana. El Señor Jesucristo dejó su gloria, veló, como que si a esta luz le pusiera una cortina, ¿verdad? Ahí está la gloria, pero la veló, porque si no la humanidad entonces moriría al ver la gloria de Dios. A eso se le llama la famosa kenosis, cuando el Señor Jesucristo se despoja de su gloria. Hay un verso que me gusta, vamos a Gálatas ahora, Gálatas 4:4. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Escucha lo que dice. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Tendría que haber sido así. Era necesario que fuera un descendiente de la raza humana. Era necesario que naciera de María. Era necesario que sucediera eso. Por eso es que nosotros celebramos la Navidad. Todos sabemos que no fue el 25. Todos sabemos esto. Sería complicadísimo que el Señor Jesucristo hubiera nacido en esa fecha. Pero es una buena fecha donde nosotros recordamos que el Señor Jesucristo vino a este mundo. Es una buena fecha para recordar lo que el Señor Jesucristo hizo. ¿Sabe que el apóstol Juan nos da 3 propósitos
de por qué el Señor Jesucristo vino a este mundo? Veámoslo rapidito. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. Si lo tienen por ahí, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. Mire lo que dice. Y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados y en Él no hay pecado. ¿Cuál es uno de los propósitos que Él vino, que Él nació? Para quitar nuestro pecado. Obviamente tenía que crecer, tenía que ir a la cruz, ¿verdad? Que resucitar para que esto ocurriera. Pero se sabía bien el propósito claro. ¿Por qué vino? Escuche, Jesús vino para quitar nuestro pecado. Ahora, quitarlo es diferente a cubrirlo como aparecía en el Antiguo Testamento. Con la sangre cubrían el pecado. Por eso Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No lo cubre, lo quita. Él es Dios. Segundo propósito, ahí mismo en 1 Juan capítulo 3, pero ahora el verso 8. Vea lo que dice la Escritura. El verso 8, sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio, pero el Hijo de Dios vino, ahí está el segundo propósito. ¿A qué vino? Vino para destruir las obras del diablo. ¿Sí? Ahí está el segundo propósito. Él viene para destruir las obras del príncipe de las tinieblas. Él viene para destruir las obras del diablo. Ahora, estamos en 1 de Juan. Vayamos al Evangelio de Juan, que es el mismo escritor, hermanos. Vayamos al Evangelio de Juan. Juan, capítulo 10, versículo 10. Yo sé que he dado muchos versículos, lo entiendo, pero ténganme paciencia, yo estoy terminando. Juan 10, 10. Dice: el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darle una vida plena y abundante. Mire cómo dice otras versiones sobre este pasaje. Biblia de las Américas dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Se da cuenta? El Señor Jesucristo vino para darnos vida. Me gusta cómo lee Pechita también esta traducción. Esa versión dice: para que tengan lo mejor. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan lo mejor de la vida. Vida plena, abundante, dice la NTV también. ¿Se da cuenta? Hay propósitos claros de la venida del Señor Jesús, propósitos en los cuales nosotros debemos de entender. Cuando usted está poniendo el árbol de Navidad, usted debe de estar pensando: ¿por qué estoy poniendo este árbol? ¿Por qué estoy festejando la Navidad? Cuando vaya a servir la cena con sus familias, ojalá que se junten como familia. Cuando estén ahí listos, usted diga: esperen, vamos a invitar al invitado especial principal de esta noche. Yo estoy diciendo que le ponga un cubierto, que le ponga un plato. No, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que les estoy diciendo es que vayamos a Dios en oración, dando gracias por la obediencia de nuestro Señor Jesucristo de venir a este mundo para cumplir estos propósitos que hemos visto. Se cumple la profecía, hermanos. Entonces, por eso dice el apóstol Pedro: tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacéis bien estar atentos como esa antorcha que alumbra. Tenemos la palabra profética más segura, hermanos. Tenemos esta palabra que nos ayuda
a entender que realmente lo que se dijo del Señor Jesús se cumple en el Nuevo Testamento. Por eso el tema de hoy, la raíz de las profecías cumplidas en Jesús. Por eso es importante, hermanos, seguir leyendo el Antiguo Testamento, seguirlo leyendo. Mire, si no quiere leer toda la Biblia en un año, está bien, no lo haga, pero léala diario. Tome un tiempo para leer la Escritura, medítela, vea cuál es el uso del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Vea ese uso, es importante. Porque lo que se dice en el Antiguo Testamento, mucho de ello se cumple ¿dónde? En el Nuevo, en la persona del Señor Jesucristo. Pásensela contentos, hermanos. Ustedes saben que me voy de vacaciones. Ustedes saben que voy a visitar a mis papás. Allá está Hermosillo, hermanos, lejos, ¿verdad? Allá voy a estar. Pero siempre recordándoles, orando por ustedes, para que el Señor los bendiga y ustedes puedan tener una noche buena. Escuche bien, noche buena. No noches de pleitos, de peleas, no. Una noche buena de paz y buena voluntad. Padre, gracias por tu palabra que fue expuesta. Gracias por recordarnos esas profecías. Tal vez ya lo sabemos, Señor, es algo sencillo de tu palabra, pero es necesario volver, Señor. Estamos viendo las raíces, Padre Santo. Padre, bendigo a tu iglesia, Señor, en tu nombre, pidiéndote, Señor, que tu paz, tu bendición estén con ellos siempre, Señor. Señor, por favor, todos los que vamos de viaje, los que ya comenzaron, como la familia Martínez, que anda lejos, Señor, como Vidal también que sale el día de mañana, un servidor con la familia también salimos, también sale nuestro hermano Pedro, también sale, Señor, nuestro hermano Albert también. Padre, que cada uno que vaya a los lugares a ver a sus familiares, a pasar un buen tiempo, que tu paz y tu bendición nos pueda guiar, Padre Santo, por favor. Señor, cuida a tu iglesia, bendícenos y que esta Navidad tú seas el invitado principal en nuestras mesas, Señor, por favor. Gracias, Señor Jesucristo. En tu nombre oramos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.